Hola Alejandra, Luz Helena, Mario, ¿qué tal? ¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar un poquito hoy del transporte público, positivo, negativo. La trajimos a Alejandra como invitada, una usuaria del transporte público que nos va a contar un poquito su experiencia. ¿Y quién quiere comenzar? Ale, platícanos. Sí, a mí me gustaría comenzar escuchando algo. Bueno, yo uso transporte público hace ya como 6, 7 años. ¿Y qué piensas del transporte en Aguascalientes? Es todo un caso. Primera, yo creo que el tema más importante es la seguridad, de un horario fijo, ¿no? A veces yo salgo, no sé, 7:30 y tengo que esperar de 20 a 30 minutos para que pase un camión. Y cuando pasa, a veces va lleno y el conductor no se para. Entonces eso implica esperar otros 15 minutos, otros 10 minutos. Te hago una pregunta, ¿hay una hora fija donde debería pasar? En teoría, el horario de los camiones empieza a las 6 de la mañana y termina a las 9:45 de la noche. ¿El camión tiene una hora la que tiene que pasar en cada parada o no? No se sabe. No. Y hay un plazo, un ejemplo, pierdes uno que acaba de pasar 7:30. El próximo, ¿sabes exactamente cuándo va a llegar? De 15 a 20 minutos. ¿Este será un problema de Aguascalientes o es un problema en todos los lugares? Yo me acuerdo haber leído una reseña del transporte público en la Italia de la preguerra y uno de los grandes logros de Mussolini fue que hizo que el transporte público llegara a tiempo. O sea, estamos hablando de hace 80 años. Bueno, pero hay ciudades como Londres, Barcelona, Edimburgo, que el sistema de transporte público urbano, los camiones, son impecables. O sea, tienen un letrero del camión va a llegar a las 7:52 y llega a las 7:52. Sí. Y si va a llegar a las 7:55, te dicen, la ruta B45 trae 3 minutos de retraso. Oye, ¿y el costo de eso? Eso cuesta. Mira, eso logísticamente cuesta. Recuerdo lo que tú dices, una vez tomé el autobús en Pamplona y te decía, tienes la pantalla, el parador, primero con tu sombrita, con tu asiento para sentarte, te sientas ahí, espera a que viene la pantalla que te va diciendo el recorrido de cada uno y sales. Si tú sacas tu abono mensual, 70 centavos de euro, estamos hablando de unos 11, 12 pesos, te subes a un bus con aire acondicionado, calefacción, según la temperatura del año, son buses que en su mayoría son semi-ecológicos, funcionan a gas, sí tienen sus beneficios y viajas cómodo. No sé el caso, Alejandra, tú cuéntame, cuando subes al bus, ¿te puedes sentar? A veces no, a veces sí va muy lleno el camión, entonces tienes que irte parado y no falta quien traiga una mochila o quien vaya con cosas, entonces entorpece toda la circulación. Y cuesta la mitad aquí, cuesta la mitad, pero la gasolina también es mucho más barata aquí que en España. 7.50. Antes costaba 6 pesos, duró como 10 años costando eso y en noviembre fue cuando cambiaron a 7.50 y a 12 el banderazo de los taxis. Ale, ¿y la cuestión de sentirte segura o insegura? Es complicado. A veces cuando te subes no falta quien te esté observando, quien esté como incomodándote, hasta casos ya más graves donde a algunas amigas les ha tocado que pues se les arriman. Pero es una cuestión de género, porque, a ver, digo, Aguascalientes es mucho más tranquilo que otras ciudades de México. Digo, si te subes a un pecero o a un camión en Estado de México, por ejemplo, pues tienes unas probabilidades de ser asaltado mucho mayores, muchísimo mayores que en Aguascalientes. Pero la verdad es que si yo me subiera a un camión en Aguascalientes, creo que no me daría miedo. Fíjate que el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio en 2015 que llamó el porqué de la relación entre género y transporte y basándose justamente en el grado de seguridad o inseguridad que experimentan las usuarias y por otro lado el tipo de rutas diseñadas porque la movilidad de las mujeres es diferente. Generalmente los trayectos de los hombres son más lineales y las mujeres combinan en que llevan a los hijos, las hijas al doctor o van a hacer tal mandado y luego van por las criaturas a la escuela, es decir, sus trayectos son más cortos y llegan a viajar también a veces a horas más noche, que también les representa un riesgo. Y bueno, basando en varias variables, encontraron que México, Bogotá y Lima son las ciudades más peligrosas para las mujeres en cuanto al transporte público. Antes yo vivía en haciendas de Aguascalientes, ya eran como las 9 de la noche y un tipo se subió con cervezas, el conductor no le dijo nada, iba manejando muy mal y hay una parte que es como terracería. Entonces tiene que dar una vuelta en terracería y luego ya sale otra vez al pavimento. ¿Tienen cámaras los camiones aquí en Aguascalientes? ¿Qué tanto podría ser la inversión de poner cámaras en los camiones? Poner un dispositivo de GPS actualmente es muy barato y eso le puede dar un nivel de seguridad mucho mayor. Yo no sé cuánto será la ganancia de un urbanero. Hoy estoy sacando un cálculo promedio de un bus. Uno puede entrar en internet y ver distintos tipos de buses, los precios rondan el $1.000.000. ¿Cuánto saldría cambiar el sistema en Aguascalientes? A tener algo de nivel.
Habría que hacer el cálculo, pero yo creo que sí es una cuestión compleja y que nos beneficiaría a todo mundo como sociedad. Aquí en Aguascalientes yo me encontré un estudio de la universidad que está por publicarse en el que decían el 30% de las mujeres entrevistadas reportó acoso callejero en el transporte público, es decir, sobre un medio de transporte público, 30%. Y 27% de las mujeres que entrevistaron expresaron recibir acoso o experimentar acoso 3 veces por semana en sus traslados. ¿Tú qué cambiarías, Ale? Si de ti dependiera, y si no fuera una cuestión económica, sino simplemente una cuestión de deseo, ¿qué cambiarías en el transporte público en Aguascalientes para hacerlo de tu completo agrado? Primero, capacitar a los conductores. Deben saber manejar, porque de verdad vas sentado y saltas a veces. Tienen que ser unidades modernas, con espacio. No sé, por ejemplo, si una señora va con una canasta o así, tiene que haber un espacio para ese tipo de personas, ¿no? El horario que fuera fijo, eso es lo que más nos mata, yo creo que a todos, porque hasta te afecta en el trabajo. Hay quien pierde el día por llegar tarde. Oye, y entrando en mi completo perfil, ¿tú crees que la iniciativa privada, con una verdadera libertad de mercado, o sea, sin una regulación de este tiene que ser el precio a fuerza, etcétera, ayudaría al servicio público de transporte? Tendría que haber sí o sí una responsabilidad del gobierno que te asegure, por más que entre la iniciativa privada, que te diga, a ver, la frecuencia tiene que ser tal, Claro. el recorrido tiene que ser tal. Un ejemplo, lo que tú dices, imagínate que el gobierno dice, a ver, primero, segundo y tercer anillo, transportes por el gobierno. Y los que van alimentando por la iniciativa privada, que les sea rentable a todos, y que, como dice Alejandra, lleguen en horario, lleguen uniformados, lleguen limpios. Juntar las dos cosas, el aporte del gobierno y la iniciativa privada, para tener un transporte ideal. Ahora, también hay quien tiene su salario bien contado y un aumento pues también le pegaría, ¿no? Cuando cambiaron la tarifa eran 7.50 y no te regresaban los 50 centavos porque no tenían cambio. Eso le pega, a muchas personas eso le pega, porque esos 50 centavos eran para el otro camión, yo no sé. Sería interesantísimo llamar a gente o platicar con gente que esté en la iniciativa privada y que esté en el gobierno y que nos platiquen cuáles son los otros puntos de vista. Aquí es el punto de vista de un usuario, pero definitivamente es una novela con muchísimos personajes. Puro promedio y lo que tú quieras, ¿no? Son 80 viajes al día, que se multiplican por 2 porque cada ruta va de norte a sur y de sur a norte. Todo lo que se genera en un día es 1.500.000 pesos aprox. ¿Por camión? En total de todos los camiones. En una quincena son 22.500.000 pesos que yo no veo como usuaria. Sería interesante conocer el punto de vista del dueño del camión. Y del conductor, yo Del también conductor. creo que no les pagan bien. Un comentario para hacer el cierre. Alejandra, ¿qué nos dices? Que se pongan las pilas, que mejoren eso porque el 36% de la población de Aguascalientes usa camión para transportarse al trabajo. Mira, muchas administraciones han ido y venido diciendo que este es un tema que van a atender. Yo espero que de verdad en esta administración hay una mejoría notable en la movilidad urbana en Aguascalientes, incluyendo, por supuesto, el transporte público en los camiones. Yo creo que se debería de pensar muy bien en la libre competencia. De alguna manera, como dices tú, con una regulación de gobierno, por una libre competencia, podría sorprender el resultado del desempeño del transporte urbano. Yo le pediría al gobierno fecha y proyecto, pero ya. Que nos empiecen a poner fechas y cuál es el proyecto, pero sí, un cambio urgente. No puede ser que esto siga dando vuelta. Y como tú dices, estamos como la época de Mussolini, antes de la época de Mussolini. No, es increíble. Vamos a buscarlos, vamos a llamarles. Perfecto. Para la próxima, entonces tratemos de tener representantes del gobierno y también de las empresas para que nos digan las dos posturas. Muy bien. Dale, muchas gracias. Gracias.